¿Qué pasa, gente? Hacía ya una semanita larga que no me decidía a subir vídeo. Bueno, ya sabéis, estoy con la promoción de mi nueva novela, o mejor dicho, de mi nuevo libro. También estoy metido en un siguiente proyecto que ya os explicaré. Pero bueno, la cosa que también estuve, bueno, ya visteis que el último vídeo lo hice súper resfriado. Y aún, mira, siempre me pilláis con las gafas, me las quitaré. Y aún no estoy del todo bien, sigo teniendo bastante mucosidad. Y entre una cosa y otra, pues por eso no me he decidido a tirar un vídeo para arriba. Ahora, pues este sí, además lo dije ayer, que iba a ser la realidad de dejar los porros. Lo quiero decir porque es muy complicado. Ya sabéis que yo el domingo pasado hice 6 semanas sin fumar porros. Ahora ya es viernes, vamos ya para la séptima semana. Y quería deciros, por eso mismo, porque puede ser que haya gente que esté haciendo lo mismo o que no quiera hacerlo, porque, bueno, pues por eso quiero, porque creen que está tan normalizado que es normal y que lo pueden controlar. Bueno, yo tengo 55 años, los cumplí el sábado, además por eso quiero hablar. Eh, y llevo fumando porros desde los 12 13 años, así que hace 40 y pico años, 42 43 años que fumo porros. Por supuesto que es una de las sustancias, drogas, llamémosla, no, ya sabéis, ni blandas ni duras, todas son drogas. Es una sustancia que al menos tiene una tolerancia mínima, en el sentido de que en los 42 años que he fumado no he tenido que elevar el consumo de droga para sentir lo mismo, ¿no? Es de las pocas cosas beneficiosas que podría decir del hachís. Bueno, beneficiosa, el colocón y tal. Pero bueno, para que veáis que yo dejé la heroína, la cocaína, el alcohol, he dejado muchísimas sustancias y vicios malos también. Y empezar por el tabaco, hace 20 meses lo dejé, y bueno, 21 meses ya. Y perfecto, no he vuelto a fumar tabaco, a no ser que en las veces estas que me he fumado porrillos, y entonces pues ahí pues le meto tabaco, pero que no vuelvo a no fumo tabaco en la calle habitualmente, porque me haga 3 porrillos o 4 o 5 como me estaba haciendo, ¿no? Hace 6 semanas atrás. ¿Qué pasa? Como estaba mosqueado, porque ya empezaba a ser un hábito el fumarme 3 4 5 porros todos los días, pues y venía el libro, ya estaba a punto de salir, pues tenía que ser coherente con lo que uno dice. Si encima digo que así salí del infierno de las drogas y voy a ir fumado todo el día, ¿no? Pues creí que tenía que dejarlo. Y bueno, y por eso mismo hago este vídeo, porque vamos a ver, el sábado fue mi cumpleaños, el domingo hubieran hecho 6 semanas sin fumar porros, y en cambio pues fumé. Tuve una recaída, bueno, una recaída voluntaria, ¿vale? Ahora unos dirán, mira, sí, pues no, es una recaída voluntaria porque yo mismo decidí que ese día me iba a fumar, y lo hubiera hecho de una forma o de otra, que coincidió que gracias a que hay asociaciones y tal. Vale, que ya digo que no es por hacer apología a ninguna sustancia, ni al hachís, ni a la marihuana, ni nada, sino es para demostraros que todo el mundo, hasta yo, podemos caer, ya digo, y no me gusta llamarlo recaída, porque para mí sí, fumé tabaco y porro, por supuesto, pero fue una recaída voluntaria, porque yo quise hacerlo, ya sabía. Son las excusas que nos vamos poniendo. Por eso quiero hablar de la realidad, de verdad, de dejar los porros.
como sabemos que no nos hace daño, bueno, nos decimos que no nos hace daño, pues bueno, a la que vemos que estamos un poco fuertes, como a mí me pasó, llevaba 5 semanas largas sin fumar porros y dije, por fumarme un porro no pasa nada. No pasa nada, claro que no pasa. Pues sí pasa, pues sí pasa. Primero que has dejado todo lo que habías conseguido, vuelves a empezar. Espero que ahora pues no empiece a fumar. Sí que fumé el sábado y el domingo, como no iba a misa, pues también me hice un porro porque aún me quedaba de lo que me habían dado, ¿no? Entonces, pues bueno, he fumado 3 días, sábado, domingo, lunes, me dieron 1 gramo y me he ido fumando un porro cada día. Tampoco he querido fumarme más, porque vuelvo a decir que no, la recaída esta voluntaria no ha querido decir que vuelva a fumar, no. No, en mi caso no, creo que lo único que tengo que hacer es aprender de los errores que me han llevado a fumar, sea porque fuera mi cumpleaños, sea por lo que fuera, pero me llevaron a fumar. También no dejé de hacer lo mismo que estaba haciendo anteriormente a las 6 semanas estas. Yo iba a la asociación porque ahí están mis amigos, jugamos a cartas. No quise cambiar esa rutina, y esa rutina, pues claro, que me hizo primero estar rodeado de fumetas, ¿no? Que aunque yo no quería fumar, pues bueno, el olor y el sabor y el humo van entrando, ¿no? Aunque tuve la fuerza de no fumar, pero a lo mejor si no es que ahora no vaya a ir, porque siguen estando mis amigos ahí, ¿no? Pero bueno, a lo mejor voy menos o ahora en unos días no voy a ir, no lo sé, aún no lo sé cómo voy a actuar, pero al menos sé que voy a actuar, porque no quiero fumar. Cuando decidí dejar de fumar hachís, lo decidí de verdad, no lo decidí por solo para ver si podía hacerlo, no. Lo he decidido yo, no quiero volver a fumar hachís, porque creo además que no sé fumar solo un porro. Si me fumo un porro, pues quiero fumar otro y otro. Entonces, al menos ahora otra vez, ya digo que para mí ha sido una recaída voluntaria. Sigo llevando 6 semanas sin fumar. No, ahora ya no, yo sigo contando. He estado 6 semanas sin fumar y me he fumado 3 porros. Pues vale, pues en 6 semanas me he fumado 3 porros. Pues es eso, pero no es que ya tenga que empezar a contar otra vez, no. Del domingo harán 7 semanas y así espero seguir durante bastante tiempo. Esto lo digo porque sé que hay al menos seguidores y lectores y fans, no sé cómo llamaros, ¿no? Amigos que me siguen y me apoyan. Sé que algunos pues lo intentan, igual que yo, pero yo lo intento para dejarlo, no lo intento porque sí. Esto lo digo para vosotros, que veáis que es posible tomar un día y volver a continuar con vuestra decisión. Es de humanos errar, ¿me entiendes? Y tenemos recursos en nuestra cabeza que enseguida para volver lo tenemos muy normalizado, los porros. A mí el hecho de hacerlo, la rutina, lo que es el proceso, ¿no? Es todo un símbolo para mí, ¿no? Y me gusta, no puedo evitarlo. Y bueno, pues sé que voy a tener que hacer pues más cosas sobre ese tema, trabajar más. Ya digo que no me gusta separarme porque van a estar en todas partes, entonces prefiero estar con los mismos de siempre, pero tengo que estar más convencido de que no tengo que fumar, y ya veré. No soy un experto dejando las adicciones, pues bueno,
Eh, Ahora estoy contento porque llevo, pues eso, más de 6 semanas sin fumar porros. Ahora cuando subo a casa, aunque no lleve hachís, no estoy cabreado, no me importa, sé que voy a dormir, bueno, no es que duerma mucho, ya lo sabéis, pero voy a dormir lo mismo, no me como el coco con los porros y eso es muy importante. Creo que yo, mi objetivo, igual que hace 21 meses fue dejar de fumar tabaco, lo he conseguido. Que a veces me pongo un poco de tabaco para hacerme un porro, pues sí, lo he hecho en estos 20 meses, pero no por eso fumo tabaco. Sí, he fumado tabaco, pero no por eso estoy enganchado al vicio, ni hago ni un hábito, ni un uso, sí que hago del tabaco para fumar hachís, pero por eso mismo no quiero fumar hachís, para no tener que hacer uso del tabaco, ¿no? Que es una mierda igual que todo lo demás. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues eso, que si yo ya considero que el tabaco es una mierda, pues no me vengáis ahora, no, es que yo solo me meto marihuana. Pues bueno, la marihuana combustionada y metida para adentro es humo que nos metemos dentro. Y siempre hay con el rollo de tener el puntito, porque si no tenemos el puntito no sabemos vivir, sea con cerveza, sea con cualquier tipo de alcohol. No, el puntito lo tenemos que tener nosotros por nosotros mismos. Nos tenemos que autocomplacer de lo listo y sabios y contentos que estamos de haber podido dejar todas las mierdas estas. Eso es lo único que tenéis que tener en cuenta. No quiero enrollarme más, creo que este vídeo venía a ser la realidad de dejar los porros. Es muy difícil, ¿vale? Por muchas causas, porque lo tenemos muy normalizado y tenemos que dejar de verlo así de normalizado. Claro que todos nuestros amigos fuman, o muchos de nuestros amigos fuman, pues no todo el mundo fuma. Y yo, pues bueno, ya os digo, llevo 6 semanas, haré 7 y sí, me he fumado unos porros estos días, porque bueno, con la excusa de que era mi cumpleaños, de que me regalaron y que tenía, pues bueno, he ido fumando. Pues no, ya se ha terminado y ahora espero que con esto, pues eso, os ayude a que no porque fuméis o tengáis una recaída, ya, venga, lo dejo ya y otra vez a fumar. Pues eso es un fallo, eso sí que es una recaída. Una recaída es cuando tomas y vuelves a recaer en el vicio. Si has tomado y ves y puedes controlar por qué has fumado o porque has caído, o es una recaída, como yo digo, voluntaria, porque lo has decidido tú de fumar, pues lo mismo que has decidido fumar 1, 2, 3 días un porro, pues vuelves a tomar la decisión de no fumar ninguno. Eso es ir aprendiendo de tus propios errores y creo que eso es fabuloso. Creo que eso es lo que nos hace personas. Nadie decide por ti, eres tú el que decide hacer las cosas. Y bueno, venga chicos, que mira, va a ser más corto de 15 minutos, este cortito. Solamente es para animaros a que se pueden dejar los porros. Es difícil, sí, pero se puede dejar si uno quiere. Como siempre, uno es el que tiene que poner las cosas claras, el tener claro si quieres o no quieres estar metiéndote humo para tu vida y ir colocado, ¿vale? Pues si queréis ir colocados y con humo, pues fumar. Yo no os voy a decir que no, ya lo sabéis, pero considero que si uno lo sabe, hay que hacer y ser consecuente y coherente con lo que uno dice. Así que yo no voy a fumar porros. Chao.